Buenas noches, queridos hermanos. Seguimos meditando y pidiendo al Padre que no nos deje entrar en la tentación, sino que nos libre del malo. Esta petición tan importante con la que culmina la oración que Jesús nos enseñó. Veíamos la vez pasada, meditábamos cómo Jesús mismo había sido tentado, cómo había vencido la tentación, quién lo tentaba, en qué ocasiones y para qué. Quisiera meditar con ustedes en esta noche y terminar pidiendo con esta meditación que la motiva, pidiendo con una intensidad mayor que el Señor nos guarde, nos libre de la tentación, no nos deje caer en la tentación y nos libre del malo. Jesús, por haber sido tentado Él mismo, puede ayudar a los que nos vemos tentados como un pontífice misericordioso. Esto es lo que afirma la carta a los Hebreos. Hemos visto cómo Jesús fue tentado no solamente en el desierto al comienzo de su ministerio, sino durante toda su vida, y especialmente en el momento de la pasión y de su muerte. El tentador, directamente o a través de los hombres, quiso desviarlo de la misión que el Padre le daba, imponiéndole miras mundanas y humanas, como distrayéndolo de su misión o desviándolo de su misión de hijo, para que no hiciera las obras que el Padre les tenía destinadas, sino que se perdiera distraído, con una cierta pereza de no hacer la misión del Padre, en muchas otras obritas buenas sin duda. No se necesitaba ni siquiera que Jesús pecara haciendo cosas malas, sino que se dedicara a hacer cosas buenas, pero que no eran las que el Padre quería. Y de esta manera nos puede engañar a nosotros también, queridos hermanos, el mal espíritu, ponernos a hacer no lo que el Padre quiere, sino lo que nosotros queremos, aunque no sea en sí malo. Lo malo de esas cosas aparentemente buenas es que no son las que el Padre quiere que hagamos. Pero volvamos a Jesús. Aún antes de la pasión, durante la vida pública, Jesús había sido tentado una y otra vez. ¿Tentado cómo? Por sus propios discípulos, por las multitudes y por las autoridades de su pueblo. Pongamos un ejemplo rápidamente de estas tres tentaciones, de sus discípulos, de las multitudes y de las autoridades. Tomemos primero a Pedro, el discípulo. Recuerden ustedes cómo en cierta ocasión Jesús debió reprender a Pedro porque se oponía al misterio de la cruz. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Fíjense qué palabras más duras. Apártate de mí, Satanás, porque eres motivo de tropiezo para mí. Jesús le había anunciado que tenía un destino sufriente y Pedro de ninguna manera, Señor. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro lo está tentando como Satanás. Su discípulo es para él ocasión de tentación. Veamos ahora cómo otros lo tentaron pidiéndole signos. En determinado momento dice que le pedían signos. ¿Qué signos haces para que creamos? Haz un signo para que te creamos. Y Jesús se negaba a darle signos. No tendréis otro signo más que el signo de Jonás, dijo, refiriéndose a los 3 días en que iba a estar en el sepulcro y a su resurrección. Por fin, los bien pensantes, que se escandalizaban de que comiera con publicanos y pecadores, lo hubieran desviado de su misión, encerrándolo en sus criterios puritanos, ajenos a la justicia filial. ¿Cómo? Este come con los pecadores. Si él había venido precisamente a los pecadores, Jesús responde, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Para esto he venido. Pero
también esa aparente moral puritana puede convertirse en un obstáculo para la auténtica salvación, para la auténtica misión. Y puede ser para nosotros una tentación de la que tenemos que ser librados, porque por ella entramos en la tentación. Salimos de la condición filial porque no nos comportamos como el Padre. Hemos visto que Lucas dice que, habiendo usado con Jesús todo género de tentación en el desierto, el demonio lo abandonó por un tiempo, pero que solo fue hasta el momento oportuno. ¿Cuál es ese momento oportuno en que el tentador volvió a atacar a Jesús? La hora de la pasión. En esa hora en que la tentación alcanzó su clímax, su cima, su más alto grado, su violencia extrema, se requirió de Jesús, que era verdadero hombre, una fortaleza heroica, alcanzada en la oración constante del huerto, que le mereció el título que le da Isaías en el capítulo 53 de su profecía, donde lo describe como varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento. Esa lucha final, la agonía del huerto, que lo erigió en el gran tentado y maestro de tentados, como lo presenta en la carta a los hebreos cuando dice: habiendo sido tentado él mismo en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven tentados. Habiendo sido él puesto a prueba en el sufrimiento, puede ayudar a los que están probados por el sufrimiento. Orando en el huerto de los olivos, en el momento de la agonía, Jesús se muestra maestro en resistir la tentación. ¿Cómo la resiste? Él resiste orando, pidiendo al Padre la fuerza para resistirla, sabiendo que sin esa ayuda es imposible resistir la tentación, que solo el Padre nos puede engendrar en ella como hijos, permitiéndonos ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo alcanzó Jesús del Padre en oración. Allí, por lo tanto, enseña a orar insistentemente al Padre y a pedirle la fuerza para no entrar en la tentación. Allí en el huerto un ángel lo conforta para que su pie no tropiece, como tropezarán en la pasión sus discípulos a pesar de la enseñanza de su maestro. Él sabe que va a ser para sus discípulos ocasión de tropiezo. Es necesario, pues, que, como dice el Salmo 91, versículo 12, y cita Lucas, el Señor aparte las piedras de tropiezo de nuestro camino, que no permitan que tropecemos en nuestro camino filial, en el del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en el Evangelio que cuando Jesús estaba clavado en la cruz, los que pasaban ante la cruz y los que la rodeaban lo insultaban y se burlaban de él, desafiándolo. Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y baja de la cruz. Mírenlo, a otro salvó, y a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Puesto que ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo quiere, ya que él dijo: soy hijo de Dios. Podían haber agregado: ¿dónde está tu padre, Nazareno, que no te viene a salvar? Así lo tentaban para que entendiese la salvación como ellos la entendían. Porque el Padre lo estaba salvando a Jesús, haciéndolo más fuerte que todos los tormentos, atándolo
a su amor filial al Padre y no permitiendo que ni la cruz lo apartase de él. Lo estaba allí haciendo hijo hasta la muerte y muerte de cruz. En la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Lo tentaban para que él redujese la salvación, como ellos, a la preservación de esta vida, al cuidado de este pellejo, y se apartase así de la voluntad del Padre, no obedeciendo la voluntad del Padre. Lo tentaban para que hiciese su justicia filial a los ojos de los hombres, según la opinión de los hombres, para ser visto y aprobado por ellos, incluso para conquistárselos. Porque ellos le decían, si bajás de la cruz vamos a creer en ti. Así también a la iglesia muchas veces se le dice, si la iglesia hiciera tales y tales cosas, creeríamos en ella. Pero muchas veces si la iglesia hiciera eso que se le propone, dejaría de ser fiel a su misión. Se pondría al servicio de una misión que le adjudican los hombres y no la misión que le ha adjudicado Jesús y el Padre. Queridos hermanos, ¿cuánto aprendemos meditando las tentaciones de Jesús? Porque comprendemos que de la misma manera que Jesús fue tentado, así también es tentada la iglesia y lo somos nosotros. Y por eso pedimos, como Jesús nos enseñó a pedir, esta petición tan importante, tan esencial, tan maravillosa, sin la cual es imposible perseverar en el camino de la vida filial, sin la cual necesariamente entramos en la tentación y somos esclavizados por el malo. Oh sí, Padre, te lo pedimos porque lo necesitamos para seguir siendo hijos tuyos, para seguirte dando gloria, para poder obedecerte, para no apartarnos de la misión que nos das, para recibir de ti eternamente la vida filial. No nos dejes entrar en la tentación, líbranos del malo. Amén.